Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Houston, con un poco de frío aquí, pero muy contentos de estar con ustedes. Estamos aquí, su servidor, Chris Dupont, y estoy con mi esposa, coanfitriona y coequipera, Mónica. ¿Cómo estás? Hola Cris, muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Cris, es un honor estar aquí contigo. El gusto es mío, el honor es todo mío. Con el frío que hace, pero aquí estamos. Estamos sobreviviendo aquí. En el sur de Texas no estamos acostumbrados a estos fríos. Llevamos como 24 horas bajo cero. Así que, pero estamos bien, gracias a Dios. Hay calor aquí humano dentro del estudio y estamos muy contentos de estar con ustedes. Pues recuerden que estamos en vivo. Si se desconecta, espérenos, regresamos y vamos a estar saludando de aquí a las 7 para empezar. Y al final vamos a estar contestando todas sus preguntas. Así es. Y muy bienvenidos. Vamos a dar tiempo que se conecte toda la gente y vamos a estar de nuevo en vivo hoy y vamos a seguir con el tema del podcast que acabamos de comenzar, una nueva temporada del podcast, y vamos a estar interactuando también con ustedes en vivo. Cris, aquí nos están saludando Carlos Iván BCCZZ y pone amén, saludos desde Nuevo León, México, son de gran bendición. Gracias, muy amable, gracias a Dios, y un saludo muy afectuoso a Nuevo León. Yo viví ahí 5 años y tengo muy gratos recuerdos, así que gracias por seguirnos. Mejía Mike, listos para escuchar la palabra. Nosotros también y listos para compartir. Gracias, Mike. Jaime Coronado, hola, muy buenas noches. Mi pregunta es, ya empezamos con preguntas, pero bueno, vamos a abrir. No, está bien, adelante. Si ya sabiendo cómo sería estar allá arriba, ¿por qué los pastores o conocedores de la escritura no lo describen o poner, supongo que es ponen en video, u otras formas para que la gente note que sería estar allá arriba y también allá abajo? Gracias. Buena pregunta. Bueno, no pretendo meterme en la cabeza de cada persona y cada pastor, pero creo que en general, en el cristianismo en general, en el cristianismo de estos días, y creo que ha sido el caso durante mucho tiempo, el foco del cristianismo no ha sido, sí ha sido la resurrección, obviamente la conversión, pero ¿qué pasa después? Y es algo que hablamos mucho de la conversión, de la transformación de nuestra vida aquí en la tierra, pero hablamos muy poco de cómo van a ser las cosas. Y ese es parte del problema, que tenemos una idea muy vaga o muy errónea o ambas de lo que va a ser la gloria que nos espera, y eso es lo que estamos tratando de aclarar, abriendo la Escritura y viendo qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la gloria que nos espera, qué es lo que vamos a experimentar, cómo vamos a ser transformados, qué vamos a ver, etcétera. Mejía Mike, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Saludos, Cuernavaca. Buenos recuerdos también. Ahí me llevaba mucho mi papá de chiquito. Félix Hernán Soto Espinosa, saludos desde Cúcuta, Colombia. Saludos a Colombia. Bendiciones. Eleazar Guerrero, saludos desde Torreón, Coahuila. Me gusta escuchar las enseñanzas. Muy amable, gracias. Aquí estamos para servirles. Javier Andrés Cárdenas Aravena, saludos desde Chile. Que el Señor les bendiga grandemente. Saludos a Chile. Ahorita por allá deben estar como en verano, ¿no, Javier? Acá estamos helándonos y ustedes deben estar en verano por allá. Un saludo a Chile. Alberti Suaste te dice adelante, Rabí, ya te llama Rabí. No, bueno, Rabí, solo hay uno allá arriba. Aquí solamente tratamos de compartir la palabra de Dios. Así que gracias, gracias hermano. Jordan Alemán, saludos desde Connecticut. Pues mira, no tan lejos. Bienvenido, gracias por seguirnos acá. A ver, Dalia Galán. Hola. Cuando le comentas a las personas, incluso a PS, se asustan y a veces uno está batallando con eso.
Con esto, es como si le temiesen a esta triste realidad. Me refiero a la partida de un hijo. Saludos y bendiciones. A la partida de un hijo. Cuando comentan las personas, incluso me imagino pastores, PS, se asustan y a veces uno está batallando con eso. Es como si le temiesen a esta triste realidad. Obviamente yo no he perdido a un... ¿Se refiere a eso? No entiendo bien la Creo que la lo que se pregunta. refiere, Chris, es a, bueno, que las personas no quieren hablar del, pues cuando tienen una pérdida fuerte, ¿no? Un hijo, un padre, un hermano, una pérdida cercana, no quieren hablar del que hay más allá. Están muy dolidos como para hablar de ese tema o muy cegados a escuchar o muy cegados Sí. por el dolor. Yo creo que se refiere a eso. Bueno, vamos a tocarlo también. Dalia, vamos a tocarlo también. Obviamente es diferente sufrir la pérdida de un ser querido cuando no tenemos esperanza a que cuando sí tenemos una esperanza eterna. Es muy, muy diferente. Y creo que vamos a hablar de eso también. Joshua Rosales, saludos desde Canadá. Saludos, ahí sí deben estar igual o peor de fríos que nosotros. Un saludo a Canadá. Carlos Ríos, bendiciones y saludos desde Querétaro, México. Uy, saludo paisano. Mis lugares que me vieron crecer. Y voy a leer rápido los últimos. Después seguimos leyendo al final del tema ya para comenzar, Chris. Uh-huh. Luis Corrales Rodas, saludos desde Honduras. Saludos a Honduras, sí. Bueno, y Dalia ahí ya los leímos. Y hay una pregunta más, pero vamos a leerlas al final del programa. Perfecto, me parece excelente. No se vayan, vamos a estar leyendo todas sus preguntas. No estamos aquí excluyendo a nadie. Así es. Pues Bueno, listos. Pues listos. Ya vimos en la temporada pasada, a los que están llegando, a los que son nuevos, vamos a hacer un resumen breve. Estuvimos viendo por qué Dios permite el mal. Fueron los temas más duros, las malas noticias, como decimos. Y en esta temporada vamos a estar viendo las buenas noticias. Sí, entonces, y decíamos que el cristianismo no se puede entender sin las malas noticias primero. Si no entendemos de qué nos está salvando Jesús, de qué nos está salvando Dios, por qué nos está salvando en primer lugar, no vamos a entender las buenas noticias. Y por eso empezamos con las malas noticias, para que tenga sentido esto de la gloria que nos espera y las buenas noticias. Sí, Cris, y como dijiste bien en el programa pasado, muchas personas se imaginan que estar en la gloria es estar vestido de blanco, en ropas blancas, tocando el arpa eternamente, y muchos dicen, yo no quiero ir al cielo, yo no quiero... Sí, mucho de esto evoca imágenes de un hospital, ¿no? Llegas al hospital, te ponen en fila, te dan tu arpa, te dan tu bata blanca y vas a adorar a Dios eternamente con un arpa, y vas a tener amnesia celestial, no vas a acordarte de nada de lo que pasó. Y todo esto yo creo que son mentiras del diablo para alejarnos de esta idea de que vamos a tener una gloria impresionantemente bella al lado de Dios. Y esas son las ideas que estamos tratando de desmentir, y vamos a seguir hablando de este proceso. Y Chris, estamos viendo cómo va a ser la gloria que nos espera. La siguiente pregunta sería, ¿de dónde estamos sacando estas respuestas si no tenemos a alguien que haya muerto, haya estado en el cielo y haya regresado y nos haya platicado? ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando para que no piensen que nos lo estamos imaginando, sacando de la manga o de un poema? ¿De dónde estamos sacando toda esta información? Fíjate, sorprendentemente lo estamos sacando de la Biblia. Por ahí la vez pasada preguntaba a alguien nuevo, bueno, ¿este podcast es de filosofía o es de citas bonitas? No, es un podcast donde estamos hablando de la Escritura, la estamos apoyando. Todo lo que estamos hablando lo estamos apoyando escrituralmente, y obviamente con la autoridad de Jesús, de las palabras de Jesús y de sus apóstoles. Entonces, como en el primer podcast ya hablamos de la resurrección,
Si Jesús fue quien dijo ser y así lo creemos, y si resucitó, quiere decir que Dios le puso el sello de aprobación a las palabras de Jesús y a su persona, y Jesús fue quien dijo ser. Y además comisionó a apóstoles que después escribieron, o los testimonios de estos apóstoles se escribieron, y son los que conforman el Nuevo Testamento. Y de ahí estamos tomando nuestras fuentes principales y obviamente también del Antiguo Testamento. Gracias, Chris. La siguiente pregunta para seguir con el tema pasado, es el mismo tema, nomás para darle continuación. Uh-huh. ¿En el cielo nuestra persona física va a ser glorificada? Sí, y hablamos un poco de lo que no es la glorificación. Hoy vamos a empezar a hablar de lo que sí es. Y obviamente antes de entrar en lo que dice la Escritura, creo que podemos tomar una definición del diccionario de la Real Academia de lo que es la palabra, simplemente para entender la palabra. Y los que les gusta meterse en el griego, la palabra glorificación viene de la raíz que es doxa. Y vamos a hablar de esto, pero según el diccionario de la Real Academia, glorificación consiste en ser puesto en un lugar de alabanza y honor. Algo glorificado es algo que precisa grandeza y renombre, belleza y esplendor, algo marcado por hermosura resplandeciente, brillo acentuado o caracterizado por grandes cualidades de majestad, esplendor y magnificencia. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Todas estas características se pueden resumir en 4 puntos que vamos a ir apoyando bíblicamente. El primero es la resurrección, ¿sí? La resurrección de Jesús es, como dice la Escritura, las arras, es decir, la garantía de que vamos a resucitar eventualmente. Y segunda es el perfeccionamiento. No nos vamos a quedar en estos cuerpos mortales, deficientes, que van decayendo con el tiempo. Vamos a ser perfeccionados. Y no solo físicamente, sino moralmente. Dios nos va a dar renombre. Renombre es algo que prácticamente todo el mundo está buscando. Y la cuarta es interesante, y no voy a decir mucho porque vamos a pasar también tiempo hablando de esto, que es la resplandecencia. Vamos a hablar qué quiere decir eso. Y Dios piensa hacer esto para revelar su misericordia y revelar su poder. Y aquí es donde les sugiero que tengan sus Biblias a la mano, porque vamos a recorrer algo de escritura. Romanos 9:22. Les digo que Dios piensa glorificar al hombre para revelar su misericordia y poder. Entonces dice así: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, es decir, personas, preparadas para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, y las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Los preparó para gloria. Ahí está un pasaje que justifica este proceso de glorificación. Y no es cierto que siempre estamos buscando nuestra propia gloria, ignorando cómo es que Dios mismo va a hacer eso a su debido tiempo. Queremos adelantarnos y ayudarle a Dios, y queremos buscar nuestra propia gloria en tiempos indebidos y de maneras indebidas, cuando que Dios lo va a hacer esto de manera excelsa. Sí, si vemos aquí el siguiente pasaje de sí, decíamos también en la introducción, hablamos de Romanos 8:18. Y aquí es donde se liga con el sufrimiento, donde se junta
problema del mal y del sufrimiento con lo que estamos viendo hoy. Y lo que dijimos es que la eternidad va a reducir nuestro sufrimiento a la insignificancia. Dice Pablo en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a vivir eternamente en el futuro, junto con Cristo los que hayamos creído, y esto va a reducir nuestro sufrimiento aquí a la insignificancia. Por mucho que hayamos sufrido aquí en la tierra, ese lapso eterno va a hacer que olvidemos prácticamente lo que hemos sufrido aquí. Por eso dice Pablo, no se compara. Y vaya que Pablo sufrió. Vaya que Pablo sufrió. Y así es como se enlaza este problema del sufrimiento con la gloria venidera. Eso es lo que va a suceder. También les decía, estamos tratando todo el tiempo de glorificarnos a sí mismo de maneras, en formas y maneras que no debemos. Por ejemplo, pero ¿qué es lo que dice Jesús? Que vale la pena soportar el sufrimiento aquí y preservar hasta el final, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Romanos 5, 2 al 4? Romanos 5, 2 al 4 dice así. Dice la segunda parte del versículo 5.2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dos veces que utiliza la palabra gloria. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces todo esto va a producir en nosotros esperanza. Tiene un resultado positivo el sufrir y el permanecer. Y no solo eso, también Jesús habla de que vamos a... En Marcos 13:13 dice Jesús que el mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No vamos a entrar ahorita a analizar el versículo en su contexto y esto, pero aquí habla de perseverar hasta el fin. Y esto es lo que quiere Dios que hagamos. En el sufrimiento perseveremos hasta el fin. ¿Por qué? Porque tenemos esa gloria eterna que nos espera. Y el sufrimiento va a ser reducido a la insignificancia eventualmente. También lo mencionaste, perdón que te interrumpa, Chris. No, adelante. En el podcast pasado, pues, que Jesús mismo dijo que íbamos a sufrir aquí, ¿no? Sí. Pero cuando la gente se sorprende de que Dios permite el sufrimiento, yo creo que es porque no han estudiado su Biblia o no han visto la vida de Jesús o han analizado la vida de los apóstoles. Porque el cristianismo presupone el sufrimiento. Lo presupone, es decir, cuando sufrimos es parte de nuestra cosmovisión, es parte de lo que debemos esperar. Y me parece muy curioso que la objeción de muchos ateos y no ateos incluso sea, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? Lee tu Biblia, lee Job y vas a entender mucho de eso. Y obviamente explicamos mucho de eso en la temporada 2 del podcast. Así que no vamos a entrar en más de eso, pero tiene sentido el sufrimiento en nuestra cosmovisión. De hecho, citando al Dr. Clay Jones, cuando tuve clase con él, una de las cosas que nos dijo, el plan A para nuestra vida y parte del plan completo de Dios es que
vamos a sufrir en este mundo y no hay plan B. Eso haciendo eco a las palabras de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, van a sufrir, no se preocupen, yo ya vencí el mundo. ¿Por qué es importante la palabra de Jesús? Ya vencí al mundo. ¿Por qué? Porque Él ya venció a la muerte y nos va a dar esta gloria en la que estamos esperando. Así es. Dice también por ahí, 1 Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muy breve este pasaje, pero importantísimo, porque dice, el Dios de toda gracia es un Dios de gracia y Él nos llamó a su gloria eterna. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Una frase muy clave, breve y, como decimos, dura y a la cabeza. ¿Sí? Un Dios de gracia nos llamó a la doxa eterna, a la gloria eterna en Cristo. ¿Después de qué? De que hayamos padecido un poco. Pedro, que murió crucificado. Un poco. Eso es lo que dice Pedro. Y Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar y fortalecer. Un poco es esta vida, ¿no? Es en esta vida. La comparación de la eternidad. Sí. Que es muy breve. Es breve y va a pasar. Sí, va a pasar. Yo creo que también la forma más rápida de cambiar nuestra actitud ante el dolor es aceptar el hecho de que todo lo que nos sucede ha sido diseñado para nuestro crecimiento espiritual y eventual glorificación. Todo. Y tiene beneficio. Yo no he conocido una sola persona que diga, mira todo ese sufrimiento que padecí y no aprendí nada de ello. Soy la misma basura de persona que era antes y después del sufrimiento. Soy la misma basura de persona. No aprendí nada. No he conocido a nadie. No he conocido a nadie. Ni yo mismo, ni tú, ni muchos que nos están escuchando en este momento. Entonces, todo sufrimiento nos ayuda a acercarnos al ideal de santidad que Dios quiere en nosotros, a ser más perfectos y a ser más como Jesús, que fue el varón de dolores. ¿Sí? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué? Porque es parte del proceso de perfeccionamiento que Dios nos manda. Una de las figuras que más admiro de la historia y que más me han impactado en este aspecto de la glorificación por medio del dolor es Corrie ten Boom. Ella fue autora del libro El Escondite, en inglés The Hiding Place, y ella vivió durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, y ahí en el campo de concentración perdió a toda su familia asesinada por los nazis. Y ella, su familia se dedicaban a esconder judíos en Holanda, y escribe, voy a citarla en su libro, dice, la vida en Ravensbrück, en donde estaba, en el campo de concentración en el que estaba, dice, la vida en este campo de concentración se llevaba a cabo en dos niveles mutuamente imposibles. Uno era observable, de vida externa, un mundo cada día más horrible. El otro mundo, la vida que vivíamos en Dios, crecía y mejoraba cada vez más, de verdad en verdad y de gloria en gloria. ¿Cómo puede alguien decir esto cuando está pasando cosas tan terribles? ¿Sí? Yo creo que es un digno ejemplo de cómo el sufrimiento nos acerca a Dios. Otro aspecto, Moni, de esta glorificación es que normalmente estamos buscando nuestra propia glorificación de maneras incorrectas, como decía. Y mucha gente está dispuesta en sufrir operaciones de cirugía estética, de inyectarse Botox, de
básicamente mutilarse para verse mejor. Y esto es una forma de buscar gloria en este mundo. Y estamos todo el tiempo buscando cirugías, ejercicios, dietas, cremas, tatuajes, natación, etcétera. No que muchas de estas cosas sean malas. El ejercicio, etcétera, todo esto es bueno y tiene beneficio. Pero el que esté esto formando parte de nuestra identidad central ya es nocivo. Y es parte de buscar esta glorificación. No sé si, y aquí voy a revelar un poquito mi edad, pero en los 80s hubo una serie de televisión muy sonada que se llamaba Fama. Y sonó muchísimo en los 80s y el tema musical de esta serie habla precisamente de esto. Y es muy curioso, pero puede verse claramente en la letra de la canción del mismo nombre. Y creo que por ahí tienes el clip, ¿cierto? Lo tenemos y por razones de copyright obviamente lo pusimos así para que no nos baje nuestro podcast. Sí, pero por ahí, si quieren verlo en YouTube en su forma original, yo creo que muchos se van a acordar. Lo canta por ahí, creo que Irene Cara se llamaba. Uh-huh. ¿Se llama o se llamaba? No sé si vive aún. Adelante. Bueno, si ven la letra con cuidado y creo que pasaron por ahí los subtítulos y los que no vamos a hablar aquí, pero ahí podemos identificar la glorificación humana, la autoglorificación humana, ilícita obviamente, y el coro dice, y ahí podemos identificar las 4 áreas que mencioné al principio, Moni. Es curiosísimo esto. Primero es vivir por siempre. Voy a vivir por siempre. Ahí está la resurrección. Todo va a mejorar, todo mejorará. Ahí está el perfeccionamiento. La gente me verá y llorará. Iluminaré el firmamento. ¿Sí? La gente me va a ver como si fuera un ángel de Dios. Me van a ver y van a llorar. Y ahí está la resplandecencia. Dice, y recuerda mi nombre. Recuerda mi nombre. Esa es la última parte del coro. Ahí está la parte de renombre. Uh-huh. Y esto es un gran ejemplo de un deseo innato en el hombre de autoglorificación. Aquí la cuestión es, debemos esperar esta glorificación por parte de Dios y no tratar de atribuírnosla o de tomarla de maneras ilícitas. Y bueno, brincando a lo que decíamos de Corrine ten Boom, yo creo que ella y las personas que han pasado por sufrimiento extremo, comprenden algo que creo que a la mayoría de la gente le escapa, Moni, y tú lo sabrás esto muy bien, que es discernir lo que Dios hace en nosotros por medio del sufrimiento. Discernir lo que Dios hace en nosotros por medio del sufrimiento. Y yo no sé cuántas lecciones podríamos mencionar acerca del sufrimiento, pero te voy a agarrar de bajada y te voy a preguntar, ¿cuáles son las cosas más importantes que una persona como tú, que ha pasado por tantas cosas tan difíciles, qué has aprendido? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo te ha moldeado eso? Pues yo te lo he repetido en varias ocasiones, Chris. Si tuviera que volver a pasar todo el sufrimiento que pasé en el hospital, que fue tremendo, fue a detalle muy fuerte.
¿Tortuoso dirías tú? Sí, tortuoso porque lo que más me dolía era respirar. Ujú. Y lo volvería a pasar por una simple razón. Fue lo que más me ha acercado a Jesús en la vida, a Dios, a conocerlo personalmente. Y por eso algún día puse en mis redes, bendita la tormenta que me llevó a ti. Entonces, y lo vimos el otro día en la película de God is Not Dead, de Dios no está muerto. ¿Te acuerdas, Chris? Que hay una parte donde, no sé si la vieron, pero, y perdón si es spoiler, ya es vieja la película, pero hay una parte donde hay un hijo que es muy exitoso y la mamá tiene amnesia, me parece. Tiene demencia. Demencia. Digo, amnesia, demencia. Y él es exitoso, no es creyente, le va muy bien, es un patán con su novia. Es un gran engreído. Y va a visitar a su mamá, que ya está en las últimas, y le dice, pues no sé ni qué hago aquí porque tú ni te acuerdas de mi nombre. Y le dice, dime algo, tú toda tu vida creíste, eres linda, eres la persona más buena que he conocido, no te mereces esto, toda tu vida oraste, y yo, que he sido malo toda mi vida es perfecta. Así ¿no? lo dice, Así, tengo una vida perfecta. Explícame eso. Y la respuesta es, como diría él, perfecta. Que la mamá le dice... Y por cierto, la mamá tiene un momento de claridad de lucidez, mental, ¿no? que parece ser una inspiración del Espíritu Santo en ese momento. Y le contesta, tu vida es como una celda, una prisión. Nada más que es muy linda, es muy cómoda y no tienes necesidad de salir de ahí. Y la puerta está abierta. Y dice, y a veces Satanás ayuda a que estés en esta burbuja. Sí, y le dice, y no te vas a dar cuenta hasta que ya sea demasiado tarde, ¿no? Ya cuando la puerta esté bien cerrada, ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces a veces vivimos con tales vidas millonarias, tenemos todo, no nos hace falta nada y no nos hace falta buscar a Dios, ¿no? Por así decirlo, nuestra vida es tan perfecta que no necesitamos buscar a Dios. Sí. Y Dios utiliza esto para acercarnos. Yo creo que hay mucha gente que si no pasara por sufrimiento no se acercaría nunca a Dios. Así es. Y como decimos, cuando estamos sufriendo es ahí donde escuchamos la llamada voz de Dios y al mismo tiempo aprendemos a no aferrarnos en este mundo. Aprendemos que la vida aquí es frágil y momentánea. De nuevo, aquí está la sabiduría de Corrine ten Boom. Dice, he aprendido a no aferrarme mucho al mundo porque duele demasiado cuando Dios me lo arrebata de los dedos. Y creo que eso es una gran verdad. Nuestros deseos más fuertes deben ser por cosas que no nos pueden quitar. Y lo único que no se nos puede quitar es la salvación y la vida eterna. Todo lo demás no lo pueden arrebatar. Pero Corrine ten Boom tenía una gran sabiduría después de haberlo perdido todo y de haber perdido incluso a su familia. Pero, como dice, esa vida interior que yo llevaba con Dios, esa no solo no me la quitaron, fue creciendo de verdad en verdad y de gloria en gloria. Bueno, yo creo que finalmente, para cerrar un poco la cuestión de glorificación en general, el punto es que vamos a tener deseos fuertes a lo largo de nuestra vida. Si no deseamos la eternidad, si no deseamos estar con Jesús, vamos a desear algo más de este mundo que nos puede ser quitado. Eso incluye gente, posesiones, posiciones o placeres. ¿Será algo de este mundo o será del más allá? Pero siempre tendremos tiempo para lo que creemos, que nos glorifica y nos da valor. No hay medias tintas aquí. Pero cuando podamos abandonar nuestros deseos carnales y desear de verdad la eternidad, entonces nos habremos acercado al ideal de la gloria que Dios espera para nosotros. Chris, el primer aspecto de la glorificación es la resurrección. Entonces, cuando la Escritura habla de resurrección, ¿a qué se refiere? Buena pregunta. Mucha gente tiene la idea errónea
de que cuando muramos vamos a ser como ángeles, van a salirnos alas, o que vamos a ser como un fantasma amigable. Y yo creo que esto es resultado de que vemos demasiada televisión, demasiadas películas y leemos poca escritura. Lo que dice la escritura es que al morir, es cierto que el alma se desprende del cuerpo, pero ese no es el estado final del ser humano, ese no es el diseño del ser humano. El diseño nuestro, como Dios nos creó, es el tener un cuerpo físico y el tener un alma inmaterial. Y Pablo describe este estado entre la muerte física y la resurrección como un estado de desnudez. Es la forma en que lo menciona Pablo. Si vemos 2 de Corintios 5:2, veamos un poco lo que dice ahí, 2 de Corintios 5:2. Dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Sí? Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estemos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Sí? Entonces va a haber un momento, obviamente, de separación física entre el alma y el cuerpo, y vamos a estar en ese estado hasta que Jesucristo venga, regrese, sea la segunda venida, y nos resucite físicamente con Él. Entonces en primer lugar, no vamos a existir como fantasmas por la eternidad, en un cuerpo inmaterial, y no vamos a poder tocar a los seres queridos que tuvimos en vida. Al contrario, vamos a tener la creencia cristiana desde el inicio, ¿sí?, es que vamos a ser favorecidos con un cuerpo glorificado, similar al cuerpo de Jesús, el mismo que fue tocado por Tomás en Juan capítulo 20. ¿Sí? Cuando Jesús le dice, ok, si tienes dudas, ven y tócame, toca las llagas en mis manos, toca mis heridas, pon tu mano en el costado donde fue herido con la lanza y ve. Y después Jesús desayuna pescado con ellos. ¿Qué tienen de comer? Pescado y miel. Esto está en Lucas 24:42. Tenía la capacidad de atravesar paredes y dejó su mortaja intacta, ¿sí? Pero también pudo ser abrazado físicamente. Entonces, nuestro cuerpo y nuestro diseño en la eternidad futura va a ser de eventualmente recuperar nuestros cuerpos físicos, pero van a ser cuerpos transformados, glorificados, mejorados y resucitados. Y este es el mismo tipo de cuerpo, como mencionamos, que vamos a tener. Por eso es este tipo de cuerpo que recibiremos con capacidad de comer. En las bodas del Cordero vamos a, como dice Isaías 25:6, veamos este pasaje porque es un pasaje muy interesante de las bodas del Cordero. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a disfrutar de manjares suculentos si somos fantasmas? Banquete de vinos refinados, de sustanciosos tuétanos y vinos generosos. Yo me acuerdo de niño que salíamos a veces y llegábamos íbamos a comprar tortillas calientitas de la tortillería, y llegábamos a la casa y
y comíamos a veces un estofado de carne que tenía tuétanos. Y es la cosa más deliciosa. Le poníamos un poco de tuétano calientito con sal y era un manjar. De eso es de lo que está hablando aquí. Y después dice otra vez, banquete de vinos refinados, de sustanciosos tuétanos y vinos generosos. En otras traducciones dice, de carnes engrosadas. Imagínense el asado más delicioso que se puedan imaginar con el vino más suculento que se puedan imaginar. Sí. De eso está hablando aquí. Vamos a poder disfrutar esas cosas. Y este es el mismo cuerpo que tenemos hoy. Y aunque este cuerpo fuese desintegrado, incinerado, desmembrado, destruido, será restaurado y mejorado en el día final. Si vemos 1 Corintios 15, 43, ¿sí? Les dije que íbamos a citar escritura hoy bastante, así que espero que las Biblias se estén escuchando las hojas correr. En 1 Corintios 15, 43 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí. Así que así es, Moni, vamos a tener un cuerpo físico y esto es muy sorprendente para mucha gente, pero es también una creencia cristiana desde los inicios y obviamente precisamente porque eso es lo que enseña la Escritura. Pues muchas gracias, Chris. Dentro del contexto de glorificación, ¿en qué consiste el perfeccionamiento que nos habías mencionado? Bueno, hablemos del perfeccionamiento. Yo creo que es muy difícil poner el concepto bíblico de perfeccionamiento en palabras breves, porque vivimos en un mundo caído e imperfecto. Muchos cuando pensamos en perfección nos imaginamos a alguien ecuánime, frío, sin pasión, sin sentimientos, sin opiniones, sin juicio. Y a veces así pensamos en Dios. Dios es perfecto, entonces es lo más aburrido. Frío, distante, sin pasión, sin sentimientos, sin opinión. Y sinceramente, ¿quién querría pasar la eternidad con alguien así? Pero ese no es el perfeccionamiento del que está hablando. Hay una imagen que me gusta mucho que es... me parece que es una imagen de una película de Jesús. Creo que de ahí la saqué. Y es una imagen de una mujer que está sucia, en harapos, en el suelo, polvoriento, y se ve que está levantando la mano y los ojos hacia Jesús. Y no se ve Jesús, se ve nada más hasta su túnica, hasta sus tobillos, y se ve nada más aproximadamente de las rodillas hacia abajo. Se ven sus pies también polvorientos y sucios. Pero creo que esa imagen muestra mucho más la perfección a la que Dios se refiere. ¿Por qué? Porque bajo nuestros estándares de belleza, esta imagen tal vez no sería lo más perfecto. Pero la imagen de Dios mismo, haciéndose humano, humillándose a lo sumo para alcanzar lo más bajo de este mundo,
y restaurarlo. Y eso nos incluye a ti, Moni, a mí y a ustedes. Eso es la perfección de la que habla la Biblia. Aún el mismo Jesús, que era perfecto, dejó que una mujer pecadora le lavara los pies con su cabello. Y esto en aquellos tiempos se habría podido interpretar como un avance de tipo sexual. Habría sido algo escandaloso. Jesús, dentro de su perfección, derramó lágrimas en la tumba de su mejor amigo, Lázaro. Se enojó de manera muy, muy fuerte y radical contra los hipócritas. Se rodeó de pecadores, se preocupó por los enfermos y pasó tiempo con niños, y comió y bebió tan seguido con pecadores que muchos dijeron: he aquí, esto lo dice, por cierto, Mateo 11:19, dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Yo creo que si Jesús, si los líderes de la iglesia de nuestro tiempo hicieran lo mismo que Jesús hizo en aquel tiempo y se juntaran con el mismo tipo de persona, serían puestos bajo disciplina. Oiga, pastor, ¿qué testimonio es eso? ¿Cómo les dice hipócritas y sepulcros blanqueados a estos pobres que son muy religiosos? En fin. Entonces yo creo que esto puede ser controversial para muchos cristianos, y en su momento debemos, en ningún momento obviamente debemos condonar el uso pecaminoso y excesivo del alcohol o ser piedra de tropiezo, etcétera. Pero todos los milagros, fíjate, de todos los milagros que hizo Jesús, Dios escoge uno para iniciar su ministerio, el ministerio de Jesús. Y esto no lo digo para justificar de ninguna manera el uso del alcohol para emborracharnos, de ninguna manera. Pero si está en la Biblia, hay que hablar de él. Si no, vamos a escondernos en cosas que pueden ser controversiales porque a 2 o 3 no les gusta. Pero este es el punto. De todos los milagros que pudo haber hecho Jesús para iniciar su ministerio en la tierra, decidió hacer vino. Me dijera, bueno, hizo una copita de vino. No, hizo 6 tinajas de vino. Y por cierto, era muy buen vino. ¿Para qué empezar con este milagro? ¿Qué quiere decir que Jesús empieza su ministerio con este milagro? Bueno, porque parte del proceso de perfeccionamiento, y aquí es donde entra el punto central del tópico del perfeccionamiento, ese perfeccionamiento que Jesús vino a hacer en este mundo consiste en tomar algo ordinario, agua, lo más común y corriente, perfeccionarlo y convertirlo en algo extraordinario, en algo perfecto y glorioso. Y esa es la forma en que Dios decidió que Jesús comenzara su ministerio y que iniciara la era mesiánica, haciendo vino a partir de toneles de agua. Y así Dios manda a su Hijo para perfeccionarnos a nosotros. Al igual que el agua, Dios nos cambia nuestra naturaleza imperfecta para darnos acceso a su presencia. Para darnos acceso a su presencia. Y aquí entra otro pasaje, Hebreos 12:22. Dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos
que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz cumple ese propósito de perfeccionarnos cuando le aceptamos. Hebreos 10, 12 al 14, un par de páginas antes, dice así: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué te parece, Moni, que te digan, ¿sabes qué? Que dices, no, pues discúlpenme, no soy perfecto. No, sí eres perfecto. Eres perfecta. Y no porque no cometamos errores, sino que somos perfectos por medio del sacrificio de Cristo. Un solo sacrificio, dice, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A los que creemos en Él. Exactamente. Y también el sufrimiento en nuestra vida conduce al perfeccionamiento. ¿Sí? Al igual que Cristo fue perfeccionado por medio del sufrimiento, es por esto que Jesús no, un Jesús que se hubiera quedado bebé o un sacrificio de un Jesús bebé no habría sido un sacrificio adecuado para el perdón de pecados. Este pasaje de Pablo creo que ilustra de manera magistral este concepto de donde nosotros mismos somos los vasos de barro que somos perfeccionados. Y este pasaje es de 2 Corintios 4, 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros. Y el tesoro es la vida eterna. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, este proceso de sufrimiento, de destrucción física y paulatina de nuestros cuerpos, tiene el sorprendente resultado de revelar la gloria de Dios en nosotros, los creyentes. Y no los vamos a recorrer ahorita, pero se los menciono brevemente para los que quieran seguirlos. Hay otros pasajes que hablan de perfeccionamiento, entre ellos Hebreos 2:10, 11:39 y 1 Pedro 5, 9 y 10. Cris, se nos está acabando el tiempo, vamos a seguir viendo los últimos 2 puntos en el podcast que sigue, pero antes de acabar, algunas preguntas que quiero leer aquí de los que nos están viendo, nos están acompañando. Con gusto. Mejía Mike se quedó en... Mi pregunta es, ¿un cuerpo glorificado necesitaría de los elementos terrenales que lo conformaron primigeniamente para que se efectúe? Buena pregunta, porque por un lado, la idea de resurrección en el griego anastasis es que lo que entra al sepulcro sale y resucita, ¿sí? Y esto tiene obviamente la connotación de que lo que entra, lo que muere, va a vivir, ¿ok? Y aquí podemos pensar, hay gente, como mencioné, que me ha preguntado, bueno, ¿es prohibido, prohíbe la Biblia que se incinere un cuerpo? ¿O qué es lo que sucede? Y obviamente no soy Dios para decirte físicamente qué es lo que va a suceder. Pero pensemos en esto, y esto es un punto que tú me diste, Moni. Dios hizo a Adán
a partir de polvo. ¿Ok? ¿Crees tú que no puede reconstruir un cuerpo a partir de ceniza? No le veo mucha diferencia. Y otro caso, otro punto interesante es que los científicos, los biólogos han observado que aproximadamente cada 7 años todas nuestras células se regeneran. Pero somos la misma persona. Entonces, físicamente ya no tienes las mismas células que cuando eras bebé, porque las células no sobreviven, pero sigues siendo la misma persona. Por cierto, ese es otro argumento en contra del fisicalismo y de esta idea de que somos robots de carne. Para mis amigos ateos, piensen en eso un momento. Pero la respuesta humilde es: no sé cómo Dios va a hacer esa transformación, pero sí sé que tiene el poder para hacerla. ¿Sí? Y no creo que Dios necesite estar contando células o, híjole, ya se me fue esta partícula de ceniza o de polvo y ya no puedo reconstruir a Betito. No, y las iglesias que prohíben cremar a los cuerpos porque necesitan un cuerpo para que Dios los resucite, pues sería limitar el poder de Dios, ¿no? Sí. Claro. Entonces yo creo que Dios no tiene problemas ni limitaciones en ese aspecto. Chris, Madeline Rieder y Mónica Kutolenk, nuestras mamás, las amamos. Hola, ¿cómo están? Saludos, gracias por estar acá. Besos y las amamos, bendiciones. Las amamos, gracias por estar. Penélope Fernanda Gómez Luna, saludos desde Estado de México, Dios les bendiga. Un saludo al Estado de México, bendiciones. Alexander Johnny Maradiaga, saludos, un abrazo fuerte, me gustaría tocar el tema del nuevo pacto, ya que aún la iglesia vive aún en la liturgia del Antiguo Testamento, bendiciones. Del nuevo pacto, perdón. Del nuevo pacto, ok. Como les dijimos, vamos a empezar a tomar también algunos, como dirían, complacencias. Vamos a tomar en cuenta temas que sean de su interés y vamos a tratar de irlos abordando también en el futuro. José Rivera, saludos desde Venezuela, muy bien, trabajo, muy buen trabajo, los felicito, van muy bien. Por favor, sigan informando, soy nuevo, estoy aprendiendo, deseo saber mucho más. José, puedes buscar desde el podcast número 1, ya sea aquí en Facebook o en YouTube, como Podcast Veritas Fidei. Y también yo sugeriría ver el blog. El blog es veritasfidei.org y lo que yo recomiendo es el botón de búsqueda. Y ahí puedes poner cualquier palabra o combinación de palabras. Es decir, por ejemplo, quieres saber de resurrección, Jesús como Dios, etc. Puedes poner búsquedas y ahí van a salir las entradas en el blog que tienen relación con ese tema. Entonces, desde ese punto de vista está bien documentado y el botón de búsqueda funciona muy bien. Yo lo uso todo el tiempo porque ya no me acuerdo muchas veces de lo que yo mismo he escrito. Cris, Karina Gutiérrez, qué bendición escucharlos. Cari, te extrañamos. Cuñada, gracias por estar por ahí. Bendiciones. Besos y bendiciones. David MRN, saludos desde Puebla, México. Ahora se juntó toda la familia, ¿no? Sí. Gracias por estar, los amamos a todos. Alexander Johnny, otra vez Maradiaga. La falta que le hace a la iglesia la apología bíblica. Estamos muy de acuerdo. Pues por eso estamos aquí también, gracias a Dios. Gabriel Segura del Castillo, saludos hermanos, gracias por su esfuerzo y dedicación. Abrazo fraterno desde la Ciudad de México. Saludos paisano, muchas gracias. Arturo Elías, saludos desde Xelá, Guatemala. Wow. Gracias. Lupita Gómez, saludos hermanos, Dios los bendiga y les dé muchas fuerzas para seguir con sus podcasts. Bendiciones. Muy amable, muchas gracias. Samuel Pérez, esta es buena pregunta. ¿Podremos recordar perfectamente nuestra vida terrenal? Vamos a hablar de eso. Pero la respuesta es sí. Y inmediatamente viene la objeción, bueno, pero vamos a recordar lo malo también. ¿Qué pasa con los seres queridos que no vamos a encontrar en el cielo? Y les prometo que vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de eso. Fernando Contreras, saludos desde Curicó, Chile. Bendiciones para todos.
Saludos a Chile, varias personas de Chile. Bendiciones y un saludo a los que nos ven por allá. Tony Vilorio, saludos desde Boston, Massachusetts. Tony, un saludo. Andrés Felipe Barbosa Ortiz, bendiciones desde Cali, Colombia. Colombia. Lino Azúa, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Sí, esa es una cita de Jesús. Y lo que decíamos la vez pasada es que muchas veces cuando hablamos de lo que no va a ser el cielo, lo convertimos en nuestra característica principal y decimos, wow, no va a haber sexo, pues no quiero estar ahí. Cuando que no estamos viendo lo que sí va a haber ahí. Entonces, vamos a hablar mucho más de eso. Y terminando estas 4 áreas, que nos faltan 2, vamos a hablar un poco más acerca de nuestra ocupación en el cielo, qué vamos a estar haciendo, no nos vamos a aburrir eternamente, etc. Pero la respuesta anterior también, a la pregunta anterior, sí vamos a recordar quiénes son nuestros seres queridos, sí los vamos a recordar y lo vamos a justificar también bíblicamente. No lo vamos a sacar de la manga. Juan González pone, hermanos, ¿por qué Dios tuvo que recurrir al sacrificio humano al sacrificar a Jesús, lo cual aborrece? Buena pregunta. Aquí voy a referirte, hermano, a una entrada en el blog. Y la respuesta corta es que el pecado merece la muerte y la muerte implica el derramamiento de sangre, requiere un pago, ¿sí? Entonces sería injusto, cuando hablamos de la justicia de Dios, es tan injusto, fíjate, es tan injusto que un Dios enjuicie a gente buena, ¿sí? Y como dijimos la vez pasada y como justificamos ampliamente, no hay gente buena, ¿sí? Pero también sería injusto que Dios deje entrar al cielo a gente malvada. Ambas son injustas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que por medio del sacrificio de Cristo, al aceptarlo nosotros, estamos cancelando una deuda, ¿sí? Dios cancela a través del sacrificio de Cristo nuestra deuda del pecado. Y sin decir mucho más de esto, te voy a referir una entrada del blog y la vamos a poner por ahí prontamente en el comentario. Félix Prado, Dios les bendiga, saludos desde México, bendiciones. Un saludo afectuoso, gracias. Arturo Vela, buenas noches, saludos desde Aguascalientes, México. Saludos, Arturo, Aguascalientes. Gerardo Martínez Ceballos, saludos desde Durango, México, un poco tarde por cuestión de trabajo, bendiciones. Bueno, lo bueno es que se queda grabado y mañana estaremos también subiendo el audio a Spotify y a la mayoría de las plataformas de podcast. Así que, y en YouTube también estará disponible, primero Dios. Así que no hay ningún problema. Fernando Contreras, me gustaría el tema de la predestinación y la mirada en los padres de la iglesia. Ok. Temas diferentes. Los padres apostólicos, desde luego, los podemos recorrer. Y ¿cuál fue el primer punto? Predestinación y la mirada. Predestinación, ok. Vamos a hablar de la predestinación también. O no sé si quiere hablar de la predestinación desde el punto de vista de los padres apostólicos. No sé si está combinando ahí la pregunta o si son 2 temas aislados. Al final les vamos a dejar en los comentarios nuestro email para que nos manden sus sugerencias. Les recordamos y prometimos que terminando este tema de la gloria que nos espera, vamos a escoger uno de sus temas. Correcto.
José Francisco Cruz, te felicito, hermano, por tu sencillez como persona para explicar los temas. Por eso me gusta estar atento a tus enseñanzas. Gloria a Dios y muchas gracias por estar siguiéndonos. Oren por nosotros, por favor. Todo el tiempo recibimos y agradecemos mucho sus oraciones. Alberti Suaste, el libro de la vida es el único registro de personas creyentes antes, y los que no creyeron, ¿no hay memoria de ellos? Vamos a hablar de eso también. En YouTube tenemos un estudio acerca de la justicia del infierno. Te sugiero que busques ahí en YouTube, lo podemos poner ahí en los comentarios, y ahí hablamos de la justicia del infierno y cuál va a ser el destino de los que no creyeron. Y también tocamos brevemente eso en el podcast, pero en este video lo tocamos de manera muy intencional y mucho más profunda. Rafael Martínez Montoya, saludos desde Colombia. Gracias, para mí sus enseñanzas son mis mejores catequesis. Quiero saber cómo concebir a Dios, espíritu, persona. ¿Cómo concebir a Dios, espíritu, persona? Ok, no sé si entiendo la pregunta, pero dependería de la definición de persona que uno tenga, pero persona es un ser consciente que tiene voluntad, intelecto y emociones. Voluntad, intelecto y emociones. Por eso Dios es un Dios personal. Jesús también tiene voluntad, intelecto y emociones. Entonces, un Dios personal es un Dios que decide relacionarse con su creación. No es un Dios como el Dios de los deístas, por ejemplo, como David Hume, que pensaba, un filósofo del siglo XVIII, que pensaba que Dios simplemente creó el mundo como un juguete de cuerda y le dio cuerda y lo echó a andar y no vuelve a inmiscuirse en los asuntos del universo. Pero el Dios personal es el que decide revelarse, y Dios se ha revelado en dos grandes formas. Se ha revelado en el libro de la creación y en el libro de la escritura. ¿Sí? Entonces se ha revelado personalmente de estas dos maneras principales. Cris, se nos acabó el tiempo. Antes de cerrar, vamos a saludarlos a los que ya no mencionamos por falta de tiempo. Les vamos a contestar aquí en los comentarios. Marco Antonio Díaz Ávila, saludos desde Bernal. Compadrito, un gran saludo, y creo que por ahí estás también con nuestros papás. Les mandamos muchos besos y abrazos y gracias por estar por acá. Dios los bendice. Los extrañamos muchísimo. Y les prometemos contestarles a los que ya no nos dio tiempo. Y Cris, antes de irnos, ¿podría cerrar con una oración? Con mucho gusto. Señor Dios, gracias por revelarnos la grandeza de la gloria que nos espera a tu lado. Gracias que nos has revelado qué es lo que va a suceder. Ayúdanos a tener esta mente abierta para recibir lo que tú has hecho en cuanto a esto, y sobre todo a no menospreciar el sacrificio de Cristo, que fue el medio por el cual tú nos reconcilias contigo mismo. Ayúdanos a tener la humildad de entender estas cosas y de alegrarnos de que los sufrimientos que podamos pasar aquí van a ser temporales, van a pasar, y que vamos a tener una gran reunión contigo, y la eternidad va a ser algo grandioso. Y te agradecemos por esa esperanza que nos das y nos pones en el corazón. Gracias por todos los que nos han visto, tal vez los que verán esto, que podamos todos acercarnos y aprender de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Moni. Como siempre, un gran honor haber compartido este momento contigo. Y gracias a todos ustedes por cada semana
aguantarnos y compartir estos momentos con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Cris. El honor es mío. Dios los bendice. Hasta luego.